Buenas tardes, mi querido hermano, mi querido amigo. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Aquí nuevamente reactivado para traerle una nueva explicación de tanta distorsión y de la gracia de Dios también. Algunos religiosos por ahí dicen y nos dicen a nosotros, lo de la gracia, que debemos moderar y pensar sobre lo que decimos cada uno de nosotros. Hay hasta personas por ahí, religiosas, que dicen que no debemos ni siquiera citar algunos pasajes bíblicos para no ofender a los religiosos y quienes escuchan y leen. Quienes escuchan nuestros videos y leen también nuestras explicaciones. Este tipo de conversa muy fresca de parte de ellos, un tipo de conversa muy fresco, no pasa de un discurso hipócrita de parte de ellos, por parte de esos líderes religiosos y sus seguidores. Es una tremenda hipocresía decir que no se puede hablar de ciertas cosas, más defender vehementemente las mentiras contadas por esos pastores vagabundos, esos líderes religiosos vagabundos, si debe ser y sus mentiras y debe ser propagada pues por esos líderes, pastores vagabundos, defender vehementemente esos vagabundos y propagar esas mentiras de ellos, será. Y todas las personas tienen que tomar ese conocimiento, será que todas las personas tienen que tomar ese conocimiento como si fuese verdad o fuese una verdad absoluta, toda la herejía y todas las mentiras que esos pastores y esos líderes religiosos dicen. En cuanto a esos millares de incautos en la fe, mi querido amigo, son explotados diariamente por esos canallas, por esos vagabundos vestidos de pastores, de apóstoles y profetas, evangelistas, diáconos, líderes religiosos, sobre el manto de la falsa religiosidad. Qué hipocresía, mi querido amigo. Antes estábamos nosotros, lo que ahora sabemos, conocemos la gracia de Dios, estamos en la plenitud de la gracia de Dios, estamos viviendo la gracia de Dios. Estábamos antes atornillados cuando servíamos a hombres que no analizaban nuestro exterior, que solamente nos analizaban el exterior de nosotros por fuera. Hoy en la gracia de Dios, mi querido amigo, somos agradecidos por ser hijos de ese Dios vivo que nos conoce muy bien y sabe quiénes somos realmente en nuestro corazón. Si nos vamos a Marcos, mi querido amigo, Marcos 7, Marcos capítulo 7, versículo 6. Mire lo que Yahshua de Nazaret le dice a los judíos. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestra perla delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y si nos vamos a 1 Tesalonicenses, mi querido amigo, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, dice así: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueban nuestros corazones. Prueba nuestros corazones. Yo cuando doy un versículo, siempre recomiendo a mi audio escucha, que están escuchando a través de este video, que lean el contexto completo de los versículos que yo estoy dando. Por tanto, mis hermanos, dejen de estar avaliando a los siervos de Cristo por lo que el mundo piensa al respecto de cada uno de nosotros, o por aquello que aparentan ser exteriormente. Antiguamente y erradamente consideraban a Cristo como un simple ser humano igual a nosotros en la antigüedad, antiguamente. Los judíos consideraban a Yahshua de Nazaret como un simple ser humano igual a todos nosotros. Como nosotros ahora pensamos
es muy diferente, de un modo muy diferente. Nosotros pensamos como en la antigüedad. Cuando alguien está en Cristo, mi querido amigo, se torna una persona totalmente nueva por dentro, hablando espiritual, en la expresión espiritual. Se torna una persona totalmente nueva por dentro, o en algunas versiones de alguna Biblia también dice, segunda de Corintios capítulo 5 y 6, se torna una nueva criatura, ¿no? Lo dice ahí. O sea, que ya no es más la misma persona. Las cosas antiguas ya pasaron y todo un nuevo inicio de la vida, mi querido amigo. Yo le invito a que lea 2 Corintios 5, versículos 16 y 17. La pregunta: ¿quiénes son ustedes los teólogos delante de Dios? ¿Quiénes son ustedes? Teo significa Dios. Logia significa estudio. Significa estudio, mi querido amigo. La teología es, por tanto, una ciencia que tiene origen en el infierno. Aprenda lo que ya yo le he hablado en varios videos, lo que significa infierno. Nosotros no podemos ni siquiera, mi querido amigo, estudiar a Dios. No podemos ni siquiera estudiar, y mucho menos su palabra. Es Dios el quien revela, es Dios a quien Él revela su palabra, a quien Él quiere revelarle su palabra, a quien Dios le dé la gana de revelar su palabra, es Dios quien le va a revelar su palabra a esas personas. Es Dios quien decide, no es usted. Ahora, ¿qué hicieron los teólogos, mi querido amigo, hoy en día? ¿Qué han hecho desde hace tiempo atrás y hoy en día? ¿Qué han hecho los teólogos? Ellos, en vez de buscar obtener el Espíritu de Cristo, el Espíritu que Cristo tenía, ellos en vez de buscar obtener el Espíritu que Cristo tenía, fueron todos a buscar de la lengua que Cristo Yahshua hablaba, así del hebreo, del hebraico. Los teólogos necios que hay, en especial en aprender la lengua que Cristo hablaba, mi querido amigo. ¿Qué hay en especial en aprender la lengua? ¿En qué te va a edificar espiritualmente la lengua que Cristo hablara? Otra pregunta: ¿qué hay de especial en aprender la lengua que el apóstol Pablo hablaba también? ¿Qué hay? ¿Qué te va a edificar eso? Si realmente el conocimiento de la lengua, mi querido amigo, hebraico, ayudara a entender la Sagrada Escritura, amigo, porque los judíos no reconocieron a Juan el Bautista como el Elías prometido, no lo reconocieron. Si el conocimiento de la lengua hebraica ayudaría en entender la Escritura, ¿por qué los judíos no reconocieron a Yahshua de Nazaret como el Mesías prometido, mi querido amigo? Ellos piensan que uno de los obstáculos, estoy hablando ellos, los religiosos, los tales pastores o los líderes religiosos y sus seguidores, ellos piensan que uno de los obstáculos que tiene para ellos entender las Escrituras es porque la Escritura no fue originalmente escrita en sus propias lenguas. Por eso se esfuerzan para aprender la lengua hebraica, mi querido amigo, y el griego y el arameo. Mas yo digo, mi querido amigo, yo personalmente digo que asimismo, si la Escritura fuese originalmente escrita en lengua portuguesa o en el español, los japoneses no entenderían nada. También asimismo, si la Escritura fuese escrita en lengua francesa o inglesa, las naciones todas no entenderían nada tampoco. ¿Por qué? La pregunta ¿por qué? Porque ella no se entiende leyendo, mas es por la revelación de Dios a cada uno de nosotros. No existe otro medio para usted conocer al Padre que ya habita en cada uno de nosotros, mi querido hermano, si no fuese por la revelación. Si nos vamos a Mateo, mi querido amigo, Mateo capítulo 11, busque Mateo 11, Mateo 11, versículo 27, 11, versículo 27, dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mí,
Padre. Y nadie conoce perfectamente al Hijo, sino al Padre. Y ninguno conoce perfectamente al Padre, sino al Hijo. Hijo, y aquel a quien el Hijo resuelve revelarlo. Está muy clara ahí ese versículo, ¿no? Nuestro Yahshua de Nazaret, hablándole a los judíos, ¿verdad? Y después de la escuela pastoral inventada por la religión, los seminarios y los diplomas teológicos, todos inventos por el hombre. Cuando esos hipócritas, esos hijos del diablo, están en su púlpito, allá en sus iglesias, que no es la iglesia de Cristo, es la iglesia de los hombres, ellos dicen que yo sea anulado y que tú hables por medio de mí. Ellos dicen, yo lo he escuchado allá en Maracaibo y aquí en Brasil también, esos pastores diciendo que yo sea anulado y que tú hables, mi Señor, por medio de mí. Oye, qué hipocresía tan grande. Ustedes ven eso. Esto es confuso, ¿verdad? Confunde a la gente que no tiene ese discernimiento espiritual para entender las cosas de Dios. Si usted sabe que Dios puede usar a usted mismo, usted sabe que Dios puede usar a usted mismo para hablar por medio de usted mismo, mi querido amigo, entonces ¿qué es lo que fueron ustedes a buscar allá en esa escuela pastoral? Si usted sabe que Dios lo utiliza a usted mismo para hablar a usted mismo, ¿qué fue usted a hacer en esa escuela pastoral? ¿A estudiar qué? ¿A escuchar qué? La escuela pastoral no es nada, mi querido amigo, sino un lugar donde las personas van para aprender las técnicas de manipulación y psicología, la técnica de manipulación de masa y de psicología a la masa. Ellos estudian la reacción y comportamiento de las personas, mi querido amigo, y todo eso que es llamado de misticismo, y es eso que ellos esconden de las personas, mi querido amigo. Es por la revelación que Pedro, el apóstol Pedro, en Mateo 16:16, confesó que Yahshua era el Cristo, el Hijo de Dios vivo, mi querido amigo. Es por la revelación que el apóstol Pablo reconoció a Yahshua, que él tanto perseguía, pues era el Mesías prometido, Es por la revelación que reconocemos que la iglesia somos nosotros, mis queridos amigos. Es por la revelación de Dios que reconocemos que la iglesia somos nosotros, que el templo de Dios somos nosotros. Es por la revelación. Los justos que viven por la fe, que ya la fe vive en nosotros, que es el mismo Cristo vive en nosotros en estos tiempos, ya sabemos por revelación de Dios que nosotros somos la iglesia y el templo de Dios. No hace falta que otra persona venga y nos hable. Es el mismo Dios que está dentro de nosotros que nos habla. Los teólogos delante de Dios, esos teólogos, esos que estudian teología de hombres, esos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, diáconos, esos líderes religiosos que estudian teología, estudian una escuela pastoral, una escuela de apóstoles, una escuela de profetas, son mágicos, son hechiceros, son adivinos, son estrellas errantes al servicio de Satanás, sí, al opositor, la carne. Inventaron la tal teología de la prosperidad también para el sistema religioso, enriquecerse a costilla de la manipulación o a costa de la manipulación de la palabra y a vivir a costilla del ingenio, del incauto. Son muchos los que viven desviando, son muchos los que viven y tratan de desviar a los hijos de Dios para un camino oscuro. Son muchos, pero no pueden. Cuando ustedes ven a Benny Hill, a Billy Graham, a Tommy Oswald, a Ewald Frank, a Alejandro Bullock, Guillermo Maldonado, Edith Macedo, Pablo Junior, Carl Luna, Julián Son, Donald Panner, TV Yoshua, Sila Malafai, Marco Feliciano,
y otros más, entre otros más, hay muchos. Sepa, mi querido amigo, que está delante de adivino, de hechicero, sí, que está delante de adivino en la encarnación del diablo en la tierra. Una expresión de hablar, ¿no? Al servicio de Satanás, sí, de la carne. Como en el pasado que se cumplió en Mateo 24:24. Lo que se cumplió en Mateo 24:24 en el pasado, también está aconteciendo en los días de hoy, mi querido amigo. Nosotros solo necesitamos único y exclusivamente de Dios, pues es el Espíritu de Dios quien nos guía. Si nos vamos a 1 Corintios, mi querido amigo, 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, versículo 10, dice así: pero Dios nos ha revelado a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún la profundidad de Dios. Aún la profundidad de Dios, mi querido amigo. El Espíritu todo lo escudriña. También allá en esas iglesias de hombres, cuando los evangélicos, esos evangélicos, cantan esa canción así: cuando yo llegué aquí, mi Señor ya estaba en este lugar. Ellos cantan esa canción, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando yo llegué aquí, ya mi Señor estaba en este lugar, sí. Oye, lo errado de esa canción, lo equivocada de esa canción, ¿no? Lo que las personas inconscientemente entienden con eso. ¿Qué es lo que la persona inconscientemente entiende con eso? ¿Será que Dios habita dentro de esos lugares llamados por los hombres de iglesia? Y que ese lugar es un lugar santo, mi querido amigo. ¿Será? Mas cuando nosotros estamos conscientes, amigo, cuando nosotros estamos conscientes, como hoy los hijos de Dios en su gracia estamos, mi querido amigo, sabemos que ese cántico, esa llamada alabanza por ellos, ese cántico, nada más es un hecho, nada más hecho por un artificio para inducir a la persona a pensar errado o a pensar equivocadamente. Hoy, con la mente de Cristo activada ya, cada uno de nosotros con la mente de Cristo activada, sabemos que Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Eso lo sabemos. Dios habita en cada uno de nosotros, mi querido amigo. Eso lo sabemos. Hay tantos cánticos o llamados de alabanza por las religiones evangélicas, tantos himnos, tan equivocadamente, mi querido, que la gente se entusiasma y lo canta y se inspira como si fuera verdad. Como si fuera verdad. Hay tantas cosas equivocadas en esas religiones, mi querido hermano, que infelizmente muchas personas están siendo y han sido engañadas por esas religiones y acreditan que todo lo que se habla ahí es verdad y que Dios habita en esos lugares y que Dios es el que está hablando a través de esa persona, y etcétera, etcétera. Infelizmente es así. La gente lo que le gusta es escuchar lo que sus oídos carnales quieren escuchar y le gusta ver lo que sus ojos carnales quieren ver. Mas no abren su mente espiritualmente, sus ojos. No quieren que sean iluminados, será. Porque Dios habita en nosotros. No hace falta que nadie nos hable que a través de Dios. Si el mismo Dios no habla a cada uno de nosotros, mi querido amigo. Porque Él está dentro de nosotros. Hoy tenemos que vivir la plenitud de la gracia de Dios plenamente en este tiempo, mi querido amigo. No tenemos que estar esclavizados a hombres, a templos, a doctrinas humanas, mi querido amigo. Haciendo culto en templos que eran cultos en templos terrenales del antiguo pacto, que eran prácticas del antiguo pacto. Hoy el culto lo hacemos diariamente desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir en nuestra vida. En nuestra vida, mi querido amigo. Así que abra sus ojos. Gracia y paz para cada uno de ustedes.